en términos prácticos que todo lo que escribiste o dejaste de escribir se puede utilizar a tu favor o en tu contra, dependiendo de qué es lo que escribiste. Entonces, al ser un documento legal, yo les puedo asegurar que ustedes, si van a redactar un cheque, les puedo asegurar que se van a concentrar, pero lo máximo posible para no equivocarse en nada. Así es, ¿verdad? O yo nomás soy tan mal pensado que cuando se trata de cheques o dinero o cosas así, eh, me parece que uno tiene más cuidado. Hola, hola. Estamos acá, doctor. Estamos acá, Ah, profe. dame, Estamos todos. pa- por eso yo siempre digo que este tema de la virtualidad parece un curso de espiritismo, ¿verdad? Usted se imagina, ¿verdad? El espiritista. ¿Me escuchan? ¿Estás ahí, espíritu? Una cosa así, ¿verdad? Bueno, más o menos así es el asunto acá. Les comentaba yo de que la historia clínica mm, es un documento legal y hay varias teorías de algunos médicos que dicen, por ejemplo, si escribe mal y no se entiende, mejor porque entonces no, no va a tener la misma fuerza que si se entiende bien, una cosa así. Y ustedes saben, ¿verdad? Que jeroglífico lento es la letra de los muchachos. Supongo que ustedes están practicando para hacer sus jeroglíficos, ¿o no? Mi mamá acá tú me dice que escriba bien. Practica que para que sea linda tu letra es. Y eso es lo ideal. O sea, tiene razón tu mamá, como siempre, seguramente. ¿Por qué es importante leer bien? Porque, leer bien, escribir bien. Eh, Vos podés escribir en inglés, por ejemplo, y el juez puede decir, bueno, vamos a traer un traductor y se traduce. Ya está, ya, resuelto el problema. O puedes escribir en el idioma que a vos se te ocurre. Se trae un traductor. Pero cuando vos escribís en jeroglífico no hay traductor. Ese es un problema. Y lo que no se entiende va en tu contra. Así de sencillo, ¿eh? Por lo tanto, conviene escribir lo mejor posible. Bien, muchas veces ya es irrecuperable porque de la escuela lo ya se trae la fea letra, la letra fea. Y es difícil, pero cuando uno es médico parece que eh, hay una regresión de, de la caligrafía. Pero sin embargo hay que escribir bien. Y también todos los detalles. Yo le voy a decir una cosa. No sé, acá no sé si está todavía. Hay algunas personas que son enfermeras aquí, que trabajan, ¿verdad? No es que sean, porque hay algunos que son enfermeras, pero no trabajan. ¿Eh? ¿No hay? Bueno, aparentemente no está. Había una chica, una compañera que era mi compañera de trabajo también. El Hay martes, compañeros también. ¿quién es acá enfermero? Yo, doctor. Jesús Valero. Felicidades, Jesús. Hoy es el día del enfermero. Gracias, profe. Eso. Bien. ¿Y trabajas, Jesús, como enfermero? Sí, estoy en el hospital militar, doctor. Muy bien.
Bueno, vos entonces vas a entender y vos les vas a explicar algunos detalles a los muchachos acá, ¿verdad? Porque vos sos ahora mismo enfermero que probablemente próximamente vas a ser médico. Que existen el, el cuaderno de enfermería y la ficha médica. Y a veces no coinciden. ¿Por qué? Y porque enfermería generalmente es muy disciplinado y escribe todo. El doctor vino, hizo una mirada, pum, anotas. El doctor hizo, pum. El doctor indicó, pum. Todo lo que dice en su cuaderno, pum. Y cuando uno va a la ficha médica, parece luego que vino a verle el día, hoy es jueves, el lunes y después parece que nunca más lo vi. ¿Por qué no se anota? No escribe. O si escribe, parece que escribió en el mismo día todo. Y eso son cosas que no se puede hacer, no se debería de hacer desde el punto de vista jurídico, porque va en tu contra. Si, gracias a Dios en el Paraguay no tenemos muchos casos este, de demanda judicial que promueven los pacientes. Porque como les digo, muchos no atienden lo que va a escribir. Uno. Dos. Y letra y que solamente él entiende lo que escribió. Entonces no sirve como documento, es como si fuera que no escribió. Y tres, es que hay un estamento de enfermería que escribe todo. Y eso te puede condenar o te puede salvar. Lo ideal sería no depender de eso. ¿Verdad, Jesús? Sí, doctor. Así funciona, ¿verdad, Jesús? Sí, así es. Así es. Vos por hora anota todo. Sí, cada procedimiento se anota. Anota todito ahí, y sellá y firmás allá abajo. De tal manera que no haya ni confusión. Lo ideal sería hacer así como hacen la parte de enfermería. Lo ideal. Ahora, de ahí a que se pueda, se asuma ese rol es otra historia. Eh, este, eso para bien. Ese me olvidé, no les mencioné. Porque esto no lo digo acá ahora nomás, siempre y toda la vida es la pelea. Ahora, el, el viceministro de Salud de ahora eh, fue residente allá en el Hospital Nacional. A él yo ya le decía, por decirlo así. No soy demasiado viejo, pero bueno, estamos por ahí. Me acordaba nomás porque hoy justamente se fueron a inaugurar en el hospital de trauma un tomógrafo portátil. Y ese fue él, ¿verdad? Por eso me acordaba de él. Bien. ¿Hay alguna cosa que ustedes quieran decir? De lo contrario, voy a poner lo que preparé. Sí, creo que nada, profe. Solo que tengo que escribir mejor. Es importante ese detalle, ese es un detalle muy importante. Mantener la integridad de la ficha médica, la coherencia y la pulcritud. Por lo que ya les dije que eso puede salvarte o condenarte. Y lo más importante que tienen que saber es que todo lo que no se entienda es como si fuera que va en tu contra. Es decir, se presume tu inocencia hasta tanto vos puedas demostrar que eso tiene coherencia. Ahora, ustedes vieron a este chico que fue violentado, ¿verdad? Los directivos eran primeramente llamados a declarar como testigos, pero desde el momento en que ocultó datos, automáticamente
pasó a ser acusado. Así fue, ¿verdad? O si siguieron ese proceso, se van a dar cuenta que esto es así. Que vos podés de testigo pasar a ser acusado o procesado, en este caso procesado, que al final le van a imputar, le imputaron ya. Y ahora tiene 6 meses de tiempo el fiscal para demostrar que ellos fueron responsables de los hechos. Bueno, en 6 meses es y puede solicitar otros 6 meses más, 1 año máximo. Bien, entonces la última vez o sea, el jueves anterior creo, no recuerdo cuándo fue, estábamos hablando que es la persona, que es el hombre, como hoy en día es fácil, muy fácil de identificar quién es persona. Todos los seres humanos son personas. Hoy en día eso no hay confusión. Vos por el solo hecho de ser humano sos persona. Ahora los atributos de las personas son lo que serían lo que estaríamos discutiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, en cuanto a lo que es persona, son personas, son todos aquellos seres humanos que pueden adquirir derechos y obligaciones. A eso ya, luego, de acuerdo a sus atributos, se le puede cercenar partes de esos derechos u obligaciones. Por ejemplo, si fueran menores, siguen siendo personas, pero no pueden votar por él. Se le va cercenando de acuerdo o si se le inhabilita por A o B motivo, también va disminuyendo esos derechos y obligaciones. Si se le declara insanidad mental, por ejemplo, los insanos no tienen voluntad, por lo tanto no tienen derechos ni obligaciones. Personas que fueron condenados también tienen limitaciones en cuanto a sus derechos. Por ejemplo, no pueden votar, están inhibidos para votar. No pueden adquirir deudas. O sea, un montón de limitaciones que se le pone, pero no por eso deja de ser persona. No como en la antigüedad, que por ejemplo, ustedes saben que en la antigua Roma, una persona que no puede pagar sus deudas automáticamente se convierte en esclavo del acreedor. Por eso es así. No es que la persona, no es que a ver, en ese tiempo el padre, el padre de familia, que es el que mandaba por todo, eh, no es que él nomás es esclavo, no, la familia era esclavo. O sea, el padre es el que adquiría la deuda que no puede pagar luego, se convierte en esclavo. Y al ser esclavo automáticamente se convierte en cosa, no es más persona. Esas son las diferencias que hay ahora con respecto a la antigua Roma. Otro motivo de esclavitud en esa época era el censo. O sea que una persona deja de ser persona si no es censada. Por eso algunas cuestiones que actualmente parecen estirados de los pelos, ¿verdad? Pero esa era la ley antes. Así era la sociedad. Imagínense, por ejemplo, el gobierno de Paraguay dice, vamos a hacer el censo, acá en el Paraguay por ley es cada 10 años.
se hace el censo. Pero vamos a suponer que por una cuestión de epidemia o por una cuestión de política pública, salga un decreto que diga, bueno, vamos a censarnos todos otra vez. Y, y cada uno tiene que censarse en su distrito. Esa es la condición. O sea que vos que estás aquí inscrito en la capital, tenés que censarte aquí en la capital. El que está inscrito en Ciudad del Este y tiene que censarse en Ciudad del Este. O sea, son las reglas. Pero ¿qué pasa si vos estás inscrito acá en Asunción y estás en Ciudad del Este y tenés que venir? Y si hay huelga de colectiveros y tenés que venir, a caballo, bicicleta, a lo que sea, tenés que venir. Eso sería la lógica, ¿verdad? Pero actualmente eso no se puede, no se hace así, ¿verdad? Pero que déjese de joder, qué censo ni qué otro cuarto, ¿verdad? Y te deja de joder. Muy bien, actualmente se puede hacer eso. Lo máximo que te van a hacer, por ejemplo, te van a multar o capaz que no te quieran dar pasaporte o una cosa así. Pero en la antigüedad, si vos no estabas censado, eras esclavo. Entonces se cambia de cabeza, vas a venir si es que eso va a ser así, ¿verdad? Entonces, y lo más importante, al ser esclavo, te convertí en cosa. Ya no sos, no es que solamente perdés tu libertad, sino perdés tu dignidad de humano. Viste que los presos, por ejemplo, los que están en la cárcel, pierden su libertad por el delito cometido, pero no pierden su dignidad de humano. Siguen siendo humanos y siguen siendo personas, y con algunas limitaciones, por supuesto, pero totalmente diferente de lo que era antes. Bien. Ah, me gustaría entonces, dentro de algunas atribuciones o atributos de la persona, existe lo que se llama la moralidad y las emociones. Eh, Eso es independientemente a tu condición de libre o preso o mujer o qué sé yo. O sea, eso es independiente. Ah, filosóficamente las pasiones y las emociones son contrarias a la moralidad. Es decir, por ejemplo, que vos tengas una pasión por, no sé, por tomar bebidas alcohólicas de forma asidua, se considera en la sociedad inmoral, o sea, que va en contra de la moralidad. Y hay otros que podemos citar miles, ¿verdad? Pero lo más importante es entender de que filosóficamente eh, eso era inaceptable. O sea, eh, aquella persona que no pueda controlar sus emociones y sus pasiones se le consideraba irracionales. Y al ser irracional, automáticamente te convertís en animal. Así de sencillo. O sea que para la sociedad, eh, sos un animal. Si no podés controlar tus emociones y tus pasiones. Ustedes me van a decir, pero eso no es así, no es tanto así, todo lo que ustedes me puedan decir. Pero yo les puedo asegurar eh, que existen vestigios de esos comportamientos morales en la sociedad. Por eso que somos así como que cuando no estamos de acuerdo con lo que hace la otra persona, como si fuera que a vos te afecta. ¿Por qué te tiene que afectar a vos si vos sos una persona autónoma e independiente del otro? Si el otro quiere hacer, que haga. Lo que vos tenés que hacer es que se te respete tus derechos
y que él no te moleste con sus inclinaciones. Y ya está. Ahora, yo estoy de acuerdo de que vos defiendas tu derecho si es que esas inclinaciones consideradas inmorales, vos te puedas defender desde el punto de vista del derecho. Eso está así. Pero a que vos condenes o no sé cómo tomar una posición radical en contra de las decisiones de la otra persona, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque entonces perderíamos nuestra libertad, cada uno, o sea, tanto en este caso el que es considerado inmoral y también el que se comporta de forma, hasta podríamos decir, irracional, ¿verdad? Al pretender que todo el mundo de forma uniforme nos comportemos en la sociedad. Eso es prácticamente imposible. O no sé si ustedes creen que todos tenemos que comportarnos de la misma manera. ¿Qué dicen ustedes? Pregunto porque capaz que yo esté... Sí, hay que entender que yo soy del viejazo. Y entonces al ser del viejazo, bueno, capaz que no, no coincida con ustedes, ¿verdad? No, profe. ¿Mm? Y para mí cada quien tiene su moral, profe, pero se rige otra vez por la ética de la sociedad, me imagino. Y las leyes. Claro, primero están las leyes. En realidad las leyes, en teoría, filosóficamente, todas las leyes deberían de ser éticas y aceptadas moralmente. Eso es la lógica jurídica. Pero muchas veces no es así. Y puedo citar algunos. Por ejemplo, la ley del aborto, que en el Paraguay todavía no está vigente, ¿verdad? Pero no va a tardar mucho en aprobarse. O sea, está un poco retrasado, ¿no? Pero no va a tardar mucho en aprobarse. La ley del aborto, por ejemplo, yo particularmente, esa es mi opinión personal, yo lo considero, puede ser legal, todo lo que quiera, pero no es ético. Ven que entonces, en este caso, para mí, la ley no coincide con la ética. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en general la ley es ética? ¿Verdad? Coincide la ley y la ética, pero muchas veces no es así. Entonces, por ejemplo, hasta 1991, acá en el Paraguay, el divorcio era ilegal. No estaba penado, no estaba penado legalmente, pero moralmente sí. Yo me acuerdo todavía en 1991, yo me había recibido recién en la facultad, o sea, yo me recibí en el 90 y en el 91 se aprobó la ley número 1, que es la ley de la familia, donde se aprobó el divorcio vincular y la disociación conyugal. O sea que ambas cosas. Pero antes de eso, uno no se podía divorciar. Eh, por más que esté ya separado, pero el divorcio el Estado no otorgaba. Y no solamente no otorgaba, sino la sociedad lo veía con muy malos ojos a las personas divorciadas, o sea, separadas, por decirlo así. Y sobre todo, otra vez, dentro de todo eso, a las mujeres. Otra vez se les tildaba como que eran culpables. Esos son los juicios morales que se tenía en ese entonces. Hoy en día, gracias a Dios,
hemos avanzado un poco y bueno, un poco digo porque siempre existen vestigios de esa realidad. Pero lo más importante entonces es, por eso ponemos la moralidad y las emociones, porque ambas cosas van de las manos. En el fondo, tu moralidad condiciona tus emociones. Es decir, que tus pensamientos o juicios morales sobre ciertos hechos o situaciones condiciona tus emociones. Como en este caso habíamos hablado, por ejemplo, entre los divorciados. Ahora, yo hago esta pregunta, ¿verdad? Si yo me divorcio, o sea, hoy en día ustedes van a pensar ya así como está, pero antes del 1991, si yo me divorcio, ¿a quién le afecta eso? Y le afecta solamente a mi esposa y a mí. Y si hubiera hijos, a los hijos. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la sociedad tiene que opinar sobre eso? ¿O por qué la sociedad tiene que aprobar o desaprobar? Si solamente me afecta a mí y a mi entorno ahí chiquitito. Esas son cosas que no tienen explicación en la científica. Las personas, no sé por qué tienen que opinar si yo me quiero divorciar o no. Una decisión personal. Por otro lado está también lo que se llama la presión social. Que mucha gente, por una cuestión de presión social, han cometido errores garrafales como el suicidio. Pues. A lo que quiero llegar es que la moralidad condiciona tu emoción y por supuesto tu reacción. Evidentemente. ¿Qué tiene que ver esto con los médicos? Es la pregunta entonces. Bien, hay que entender de que el médico es una persona dentro de la sociedad. No es que hay un clan médico donde viven solamente médicos y que esos médicos otra vez no son, no sé cómo es, viven como en una especie de isla y que no tienen hijos, no tienen esposa, no tiene mamá, no tiene hermanos, no tiene amigos. O sea, eso no es cierto. Es decir, el ser médico en realidad es un trabajo. Ustedes me pueden decir, sí, es un trabajo, pero es diferente. Y claro, es posible que sea diferente, pero sigue siendo trabajo. Y vos seguís siendo una persona en la sociedad. El que no quiera asumir esta realidad, no le quiero llamar fracaso como fracaso, ¿verdad? Pero el que no quiera asumir eso no puede avanzar mucho dentro de la sociedad. Es más, su responsabilidad social va a estar limitado o muy limitado. ¿Por qué? Y porque resulta que el ser médico es una condición particular de la persona y no de la sociedad. La pregunta del millón es, ¿la sociedad se tiene que acomodar a la persona o la persona a la sociedad? Lo que llamaríamos como el bien común. Según la Mitad y mitad. mitad y mitad. Bien, desde el punto de vista del derecho, el bien común está por encima de cualquier interés personal. Es decir, que si un hecho va a afectar a la sociedad y eso le limita ya.
la persona. Su autonomía, su libertad, todo le limita. Esto es importante saberlo, porque si no, vivimos en un mundo donde no se ajusta. A ver, ¿quién dijo mitad y mitad? Tilner. Sí, doctor, yo. ¿Por qué te parece, Tilner, que es mitad y mitad? Pregunto porque para tener nomás una idea, porque a mí me interesa en realidad lo que ustedes opinan sobre estos asuntos, porque al final yo ya tengo mi posición, yo ya sé cómo vivir cómo desenvolverme, por decirlo así, en general, no digo que en todos los casos, pero en general. Les cuento que es bastante difícil la sociedad, pero yo ya tengo mi posición. Me gustaría nomás saber la posición de ustedes, ¿verdad? No, y como para decir nomás que como sociedad no podemos adaptarnos a una sola persona, ni una sola persona se puede adaptar a una sociedad. Entonces, ¿a qué le podríamos llamar sociedad? Según vos, ¿qué es una sociedad? Doctor, Sí, se te fue mi escucho. internet. Sí, Un te ratito. escucho. Ah, Sí. ¿me escuchaste la pregunta, verdad? ¿O no? No, no, no. No, entonces lo que yo preguntaba es, según vos, ¿qué es la sociedad? Y no sé, un grupo de personas. Por ejemplo, los alumnos de responsabilidad social médica, ¿es una sociedad? Pregunto, porque es un grupo de personas. Ustedes son un grupo de personas, Sí. ¿sí? ¿Hay alguien que opina diferente o igual a esto? Profe, y una sociedad, pues no es que tiene que tener sus reglas, normas, de repente una cultura, eh, un ambiente, Claro, es un todo. eh, algo así. En particular, lo que no puede dejar de tener son las reglas. Sí, o sea, ponerle que tu barrio, por ejemplo, puede ser una sociedad, eh, o sea, tu Claro, comunidad. claro. Vamos a suponer, y vamos a poner el tema del barrio como ejemplo. Y vamos a suponer que esa sociedad como barrio, o barrio como sociedad, diga, no vamos a tener perros en esta comunidad. Un ejemplo nomás, ¿verdad? Esa sería una regla. La pregunta del millón es, ¿la persona se va a ajustar a esa sociedad o la sociedad se va a ajustar a la persona? La persona, profe. Se va a tener que ajustar o si no va a tener que mudarse de barrio, ¿verdad? Y sí, O sea que Y sí, la, eso es lo que diga el bien común, por ejemplo, ya que estamos, el bien común es, creo que es lo que la mayoría decide, se hace, me imagino, ¿verdad? Y creo que eso es parte del bien común, o sea, no es que o sea que si la sociedad aprueba eso como un bien común, eso es un bien común. O sea, no es claro, que todo lo que ponerle que sucede de en repente uno como persona quiere saltarse del esquema y eh, no sé, no va a poder si es que no hay una mayoría que le apoye para hacer ese claro, vamos a suponer que vos quién sos, avalos. Ávalo, vamos a suponer Ávalo en tu barrio y vos sos el revolucionario, ya eso, güey, ¿verdad? Eso Ahí ya no. agarrado, ahí vete y ya guá, gran danés, pues yo pasear por el barrio, ¿verdad? Porque, bueno, te parece que no es así como dicen los otros, ¿verdad? Eh, si es una regla oficial, bueno, te demandan y te va preso o te multan o lo que sea. Pero vamos a suponer que sea nomás una decisión así del barrio que no,
que no es una ley. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí lo único que va a regir es la presión social. Así mismo. ¿Se entiende? ¿No? Por ejemplo, te pueden tirar con ondita, por ejemplo. Te vas con tu perro ahí y entonces 2, 3 se ponen de acuerdo y te onditean. Esta es una gran presión social. Yo tenía acá en mi barrio, en una esquina, venían estas personas transvestidos. En una esquina se instalaban y bueno, al principio estaba todo en paz, todo tranquilo, no había problema, ¿no? Pero después empezaron a pelearse y no sé qué historia, quilombo, hermano. Entonces uno de los vecinos se compró un, ¿cómo se llama esto? Un rifle con aire comprimido. Y cada vez que se peleaban le metía bala. No le hacía mucho daño, pero era doloroso, ¿verdad? Hasta que esta gente tuvieron que mudarse del lugar, ¿verdad? Eso es una presión social, ya eso. Porque si bien yo particularmente no hice eso, no, otras personas tampoco, solamente una persona de la casa, una casa en particular hizo eso. Al no reclamarle yo, automáticamente estoy aprobando, ¿verdad? Lo que hizo. Sí, claro. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. O sea que en el fondo fue una presión social, en el sentido de que, porque yo te puedo asegurar que si vamos a suponer que sean indígenas los que vienen a hacer eso, y, o sea, se ponen ahí y, bueno, no se pelean, pero son barullentos, por ejemplo. Y si eso hacen, yo le voy a reclamar. Pero como se trataban de personas que no era muy aceptado en la sociedad, entonces nos callamos todos. Y al final no le aplaudimos así abiertamente, pero decimos que hizo bien porque se fueron todos. Una cosa así. Nosotros, doctor, en mi barrio, Sí, hace más de 10 años tuvimos un problema con un vecino que muestra su miembro y acosa a niños, niñas, a todos. No distingue él, sí, no discrimina para acosar. sí, Y hace más de 10 años mi papá trató de juntar firmas para que salga del barrio, porque ya era incontrolable el señor. sí. Al final todos salieron a su favor, nadie firmó y tipo, eso fue una presión social para nosotros para tranquilizarnos y no hacer nada otra vez al final, porque nadie nos apoyó. Exactamente. Bueno, Ahora recién hace como 4 meses por fin logramos sacarle del barrio. claro. Ven lo que sucede, a eso es lo que voy yo. En este caso en particular, como ya era transgresión a una ley, se podría buscar otra vía, ¿verdad? Pero hay pues situaciones que la ley no prohíbe y la comunidad no está de acuerdo, ¿verdad? En esos casos lo que es un poco el problema, ¿verdad? Porque lo que está legislado, y bueno, si por ejemplo, si alguien en tu barrio toca demasiado fuerte la música, eso está legislado. O llama a la comisaría y la comisaría tiene que venir a advertirle primeramente y si no le hace caso, lleva preso. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, en este caso no hay mucho drama. En el caso tuyo que mencionas, el, el acosador y el exhibicionismo está penado por ley. En los diarios, no sé si está todavía, pero el sátiro de Pilín era el título del diario. Y sí, existen. Fíjense que a medida que somos, nosotros, ustedes saben cuántos habitantes somos en el Paraguay. Creo que 8 O millones. 8 millones por ahí, porque la cédula de mi sobrina es 8 millones. Bueno, podríamos decir que somos 8 millones para resumir, ¿verdad? Pero que eso, tomar eso como una realidad es como tomar que nadie muere en el Paraguay, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? O sea, hay cédula número 8 millones, pues, es imposible que haya 8 millones nomás, porque
las personas mueren, por un lado. Y por otro lado, en el Paraguay también nos caracterizamos por el subregistro. Por la cédula ya es casi 9 millones, ya porque mi cédula es 8.700.000 pico ya. Ah, bueno, por la cédula, muy bien. Y vamos a decir que murieron 1 millón. Entonces vamos acá en 8 millones para no... Brasil, ¿cuánto tiene? Acá hay varios brasileños. ¿Cuánto tiene ahora de población? Creo que pasaba los 200 millones de dólares. Sí, No estoy seguro, pero creo que sí, la última fue 200 y algo. sí, la última vez que yo por lo menos me interioricé estaba en 190 por ahí. Vamos a liquidarlos en 200 para no... Muy bien. Hay una diferencia enorme, pero que estamos hablando de enorme. 200 millones contra 8 millones es inmoral pensar que somos iguales, ¿verdad? Como la luna y yo, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que los problemas que estamos teniendo nosotros con 8 millones, nosotros en teoría, si nos distribuimos bien los 8 millones, tendríamos la posibilidad de no hablar nunca y vernos por lo menos una vez a la semana y ya está. Cosa que otros países como Japón y mismo Brasil, en algunas ciudades, no pueden hacer eso. Y tenemos esos problemas, como el sátiro del Pilín, como decía Pilner, y otros problemas que son muy caseros y que no podemos manejar. Yo no sé cómo va a pasar cuando el día que nosotros tengamos 20 millones de habitantes. No sé qué va a pasar con el Paraguay. No sé, nos vamos a llenar de leyes que son muertas, porque ese es otro problema que tenemos en el Paraguay, que todo tiene que ser legal, o sea, todo tiene que ser legislado, mejor dicho. Y así pues no se puede vivir. Entonces, fíjense que lo que tenemos que cambiar, si es que vamos a cambiar algo, es nuestra manera de ver a la sociedad. Si nosotros lográramos cambiar la forma de ver a la sociedad, viviríamos mucho mejor. Es decir, yo respeto tu libertad y vos respetás mi libertad. No nos metemos, yo no me meto contigo y vos no te metes conmigo. Estamos hablando del punto de vista moral. De hecho que eso de no meterte con él es imposible porque vos tenés que trabajar, vos tenés que tener, si te vas a casar, tenés esposa, esposo, hijos, vecinos. Ahora, estoy hablando del punto de vista moral. Yo no me meto contigo. Que al final acá en el Paraguay es, no sé, tiene que haber una forma de hacer tal cosa. No es pues la forma, famoso, ¿verdad? Se hace una cosa, pero no es pues la forma. Y el fondo, ¿cuál es lo que es el problema del fondo? El fondo cualquiera hace cualquier cosa, pero la forma no es lo que se discute. Entonces es importante este detalle de ver a la sociedad de otra manera. Y ustedes que van a ser médicos, con mayor razón. Y les voy a explicar por qué. Porque la materia prima del médico es una persona. Estamos hablando del médico que va a ejercer la medicina convencional. Estoy hablando del infectólogo que empieza a manejar estadística, o el salubrista que también maneja presupuesto y cosas así. Esas son cosas diferentes, pero en la generalidad de los casos de la medicina tradicional, la materia prima o sería la sobre el cual una persona va a trabajar es otra persona. O sea, el médico trabaja sobre otra persona. Y esa persona
tiene su propia moralidad, su propia cultura, su propia forma de ser. Y vos no te podés meter ahí. Es decir, que entonces, el médico se siente atado de pies y manos y solamente trata a la persona como enfermo y nada más. Te va a venir con su religión, por ejemplo. Mi religión, esto no me permite, doctor. ¿Eh? ¿Qué? Pero si eso es el medicamento, el procedimiento que hay que hacer. No, pero mi religión no me permite. Entonces, ¿qué es? Hay que respetarle a esa persona como persona. Entonces, de ahí empieza el dilema de este tema de verle a la sociedad de forma diferente. Y sobre todo de no meterse en lío. Es otro asunto. Entonces, esta responsabilidad de médico está delimitado por la autonomía del paciente, que es una persona. Es decir, como decíamos siempre, la persona, el paciente o persona, va a decidir si va a recibir o no un tratamiento técnicamente viable, favorable, sin perjuicio a su salud, a su entorno. O sea, vos como médico te das cuenta perfectamente que se va a curar, o sea, casi le puedes dar la garantía de que se va a curar con ese procedimiento y dice que no. Muy bien, esas son las cosas complicadas en la sociedad. Cosa que no se aleja un poco de la realidad de la vida cotidiana de una familia. Por ejemplo, bueno, ¿vos cuántos años tenés, Tilner? 25, doctor. 25 años. Y vamos a suponer que vos decidas, por ejemplo, ¿y qué curso está ahora? Segundo y tercero llevo, doctor. 23. Bueno, vamos a suponer entonces que vos te vayas hoy a tu casa, o no sé, a lo mejor ya estás en tu casa. Estás en tu casa y quiero, papá y mamá, quiero hablar con ustedes. Y yo me voy a ir a vivir con Abraham, un compañero. Pongo un ejemplo, ¿no? Y así con los ojos así eternos, mi boca ya está, mi hija está estudiando, nosotros te estamos apoyando en todo. Y no sé, ¿cuál es lo que es tu tema? ¿Vos pensás que va a estar de acuerdo tu mamá y tu papá? Hipotético es el asunto, no es que sea cierto. Jamás. Nada, Jamás. no. O sea que le va a parecer hasta irracional, ¿verdad? Primero no porque es muy repentino, ¿verdad? Así, luego está normal, o sea, de hecho que uno no hace una cosa repentinamente, pero para la otra No. persona puede De resultar repentino. Guasucañía y ya hago mis cosas. Y sí, bien. Entonces, esa es una realidad que también se maneja en la sociedad, no solamente desde el punto de vista médico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero, o sea, en el fondo, ¿qué puede hacer tus padres si ya fue una decisión? Le voy a decir, no, sea jata. Y puede llorar, zapatear, puede decir, pero mi hija va a fundir tu vida, puede decir todo lo que se le ocurra. Pero de él es otro. Y más o menos así funciona en las cuestiones médicas con los pacientes. O sea que te parece, niño, hasta y está ahí, ¿cómo pico no se da cuenta una cosa así, ¿verdad? Pero no puedes hacer nada porque es su decisión.
Lo único que tenés que avalarte o tenés que cuidarte mucho es que en el consentimiento que diga que sí comprendió todo lo que le explicaste y aún así decide que no. Ahí ya no hay más responsabilidad tuya. No hay que dejarle, bueno, estamos hablando, en consultorio generalmente esto no ocurre, ¿verdad? Generalmente no ocurre porque si en consultorio, vos lo que vas a hacer es indicar una consultoría con psicólogo o lo que sea, y con eso ya te libras. Pero en los hospitales eso no ocurre, sobre todo en los hospitales públicos. Entonces sí o sí tenés que hacer bien las cosas en esos casos para delimitar tu responsabilidad de no asistirle por su voluntad, no por tu voluntad. Ahí ya te libraste. Los ¿Cómo? pacientes que se dan de alta solo en urgencia. Bien. Que existen también pacientes que se escapan en realidad, ¿verdad? No es que se van, se escapan. Cuando se escapan, bueno, y se escriben en la ficha médica que se escaparon. Ahora, si el paciente en la urgencia decide retirarse, y entonces tiene que firmar un documento donde dice que va a retirarse bajo su responsabilidad. Eso sí o sí. Si está internado más de un día, ya tenés que decirle, ¿sabes qué? Si vas a hacer eso, te necesito que me firme acá. Y ahí tiene que decir que le explicaste todo lo que implicaría que se retire en las condiciones en que está. Y que se retire bajo su responsabilidad. Generalmente se le agrega que el paciente dice que se va a ir a otro servicio a seguir su tratamiento. Generalmente se pone así. Y que se retira bajo su responsabilidad. A palabra. A veces salayo, pero bueno, esa es su decisión, ¿verdad? Entonces, estas cosas que hablamos, es muy importante asentar como mecanismo de deslindar responsabilidades. Bien. Bien, acá escribí, por ejemplo, que ya hablé todo eso, pero bueno, ya leo. Pero en la actualidad se ha demostrado que los juicios morales con frecuencia son desencadenados emocionalmente, de forma inmediata, sin grandes reflexiones conscientes. Eso está demostrado. Y parece refutado el supuesto racionalismo de que del proceso de racionamiento consciente y deliberado proceden siempre las emociones. Un típico de juicios morales que están desencadenados emocionalmente es, por ejemplo, aunque usted no lo crea, esto es así, son los votos en los países subdesarrollados. Los votos de las presidencias y todas esas cosas. Se ha visto, por ejemplo, que el 90% de los votos no tienen nada que ver con el raciocinio, sino se hacen emocionalmente. Ya sea porque es tu partido político, porque es tu amigo, porque es el amigo de tu amigo, o porque... Pero razón no hay. Si vos actúas de médico y con unas emociones así, inducidas por pasiones o inclusive la moralidad misma, vas a tener serios problemas. Y voy a poner un ejemplo nomás. En nuestro hospital, yo siempre lo dije, y hoy justamente hoy pues se inauguró el tema del tomógrafo, creo que ya dije. Pero el razonamiento que hice con el director médico justamente esta mañana es que los borrachos van a estar más beneficiados. Esa es lo que lancé, ¿verdad? Entonces me dice,
¿Y por qué decía eso, verdad? Y porque este es un hospital de borrachos. Me dice, ¿cómo que un hospital de borrachos? Y ya podemos hacer la encuesta y vamos a ver cuántos accidentes de tránsito hay por efecto del alcohol. Y vamos a encontrar que realmente este es un hospital de borrachos. Y si uno se pone a pensar, eso es cierto. Es decir, así claramente, vos ciudadano ejemplar que pagás tu impuesto, que estudias todos los días y que no sé qué cosa, que no pisás fuerte para no crear problemas. Y te vas al hospital de trauma y te van a decir, usted señor o señora, señorita, lo que sea, tiene que venir por consultorio. Y tome turno mañana y luego le van a dar un turno dentro de 15 días. Se va un borracho intoxicado hasta la maceta, se cayó sobre un, no sé qué cosa de virus, bueno, directo, no se le pregunta nada, tan, 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 tan. Yo no digo, yo no estoy tratando de estigmatizar eso, sino estoy explicando nomás de que si nosotros vamos a pensar de esa manera, nuestra moralidad va a jugar en nuestra contra, en ese sentido. O sea, nuestra posición moral. O viene, por ejemplo, un preso de la cárcel de Tacumbú, directo. No, y vos, persona honesta, heredera, tenés que formar fila o tomar turno. Esas son las cosas que muchas veces juegan en contra de la moralidad. De repente te puede tocar también atenderle a personas que en algún momento dado le haya hecho daño a tu familia. De alguna manera, ¿verdad? O sea, no es que sea un daño muy grave, o puede ser muy grave, o sea, independientemente de eso, pero vos considerás siempre que el daño es grave. O sea, no importa la intensidad o la dimensión, siempre va a ser grave. Por ejemplo, que alguien diga por tu mamá o tu hija o alguna de tu familia, bueno, saben que este es una prostituta, por ejemplo. Dicen, no, no es lindo que ahí. Ese siempre va a ser un daño grave. Moralmente es muy grave. A pesar de que podemos decir, ¿verdad?, que no es lo mismo que le acuchille a alguien de tu familia o le tire un balazo, que parece más grave. Pero independientemente de eso, siempre va a ser grave. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? Porque es tu familia. Y a ese te va a tocar atender, por ejemplo. ¿Cuál sería tu posición? Y no, ahora mismo vas a decir, hay que atenderle, ¿cuál es el problema? Pero una cosa es, ahora que es hipotético decir eso, y otra cosa es que realmente ocurra eso. Bueno. Bueno, acá puse un poco el tema de las pasiones porque hay una disyuntiva desde el punto de vista religioso y otra es la cuestión desde el punto de vista filosófico. Bien. Las pasiones y las emociones van en contrapartida de la moralidad en filosofía. Y en la religión va en contrapartida de la espiritualidad, que son cosas diferentes. Entonces, pero nosotros no estamos viendo ahora religión, estamos viendo pensamientos y responsabilidades. Bien, la toma de decisiones morales ha sido vista tradicionalmente como conflicto entre la razón y las pasiones. Eso es lo que decíamos siempre, filosóficamente hablando de eso así. Por ejemplo, Platón, el bien es la idea
Es la idea suprema que solo el alma racional puede conocer. Hasta hoy día se sostiene que esto es relativamente cierto. Es decir, que un animal, por ejemplo, no puede saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Él hace por instinto. Por eso que dice ahí, alma racional. Los animales no son racionales. Si una vaca te tiene que cornear, te cornea, o si no te deja pasar. Pero no entra a tallar si está bien o está mal. Para él no está bien ni cornear ni dejarte pasar. No tiene ese conflicto. La filosofía estoica aconseja anular las pasiones. Eso es. Ustedes habrán escuchado de alguna manera la filosofía estoica, ¿verdad? O la palabra estoica habrán escuchado por lo menos. Sí, profe. ¿Qué significaría para vos la palabra estoica? O sea, cuando vos escuchás esta palabra, ¿qué es lo que te trae en tu mente? Y el estoicismo de repente controlar tus emociones en base a las decisiones que va a tomar, el control de los hechos. Y creo que es más un poco de ética personal. Mm. Pero ahora muchos usan en el coaching y esas cosas con el tema de cosas financieras. Ya, Eso por eso porque escuché mucho del estoicismo. claro, o sea que, por ejemplo, soportar un conflicto de forma estoica, una cosa así, ¿verdad? Ya, sí, Muy bien. Y eso viene de la idea que había una corriente filosófica que se llama estoica, en que las emociones no contaban como parte de la vida. Es decir, por ejemplo, viene una persona y ¡bum! Te mete una patada. Y vos demostrás como si fuera que, o sea, vos te comportás como si fuera que no ligaste nada. Como si fuera que la persona no existe. Eso es como soportar de forma estoica. O sea que no demostrás tus emociones. En realidad, si alguien viene y te mete una patada, lo que vas a agarrar es un garrote y le mete, ¿verdad? Bueno, si sos de la filosofía estoica, eso no puedes hacer. Entonces, por eso, ven que ahí dice, aconseja anular las pasiones. O sea que esa pasión de querer reventarle la cara, vas a anular. Por eso que se usa mucho esa frase de que soportó estoicamente. Neutro y sereno. Neutro. Claro, Yo me acuerdo que se habla mucho de la vida de Marco Aurelio y a mí me gustó bastante, pero o sea, tiene varias filosofías otra vez que habla sobre las emociones y que cómo puede perturbar una decisión, según dice. claro. O sea, de hecho que esto otra vez tiene sus corrientes de diferentes ángulos, pues. Eh, no hace más o menos como 1990, más o menos, hubo una seminario sería, no sé cómo se llama esto, donde están los seminaristas. Eh, Convento de cuando es mujer y este, bueno, tipo seminario. Y había un obispo francés, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que a sus pupilos le obligaba a que siempre estén sonrientes. Pase lo que pase. No sé, viene un ladrón, le lleva todo a Bucana. Bueno, tiene que estar sonriente. Bueno, eso es anular las emociones. Y al anular las emociones, automáticamente se pierde la ética. Porque la ética es la manifestación coherente de las emociones. O sea, la manifestación razonada de las emociones sería.
Por eso que es muy importante tener en cuenta el tema de las emociones. Profe, ¿y si eliminas las emociones, o sea, tu ética, la ética, te regía en base a las leyes nomás? Claro, o sea, a todo lo que dicen las reglas. Y ahí es donde dice, ¿qué es lo que yo hice mal? El famoso, van a escuchar ustedes siempre, hay una persona que, ¿y qué es lo que hice mal? Cuando se reclama algo, ¿por qué? Porque se rige por las leyes, o sea, por las normas. O sea, no sé, ahora por ejemplo hay que usar tapabocas, que no es una, ahora ya no es una ley, es una norma nomás. O sea, puede ser que por ejemplo que en la facultad para entrar en el aula te obliguen a usar tapabocas, ¿verdad? Y estrictamente usa eso, ¿verdad? O sea que cumple lo que dice las normas. No importa si le va a hacer daño a otro, igual va a cumplir. Y entonces con ese régimen te dice, ¿y qué es lo que yo hice mal? Y vos mirás así, y no hizo nada mal aparentemente porque se ajusta a lo que dice la regla. Pero sin embargo, le hizo daño a una persona cumpliendo esas normas. Y muchas veces se cumplen las normas a propósito para hacerle daño a otras personas. Por ejemplo, las normas más comunes es decir siempre la verdad, ¿verdad? Es una norma común, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón es, por ejemplo, te puedo poner como ejemplo otra vez Tilner. No me acuerdo nada, pero para Sí, no... doctor. Tranqui. Bien, vamos a suponer que Tilner tiene un novio y yo le veo al novio con otra chica. Y yo pues soy el de la verdad. Pero yo con a Tilner prácticamente no le conozco. O sea, yo sé que entra en la facultad, que está en este curso, toda esa historia, ¿verdad? Y yo pues soy de la verdad. Y entonces le llamo y le digo, ¿sabes que tu novio está con otra chica? La pregunta del millón es, ¿eso está correcto o no está correcto? Porque según la norma de la sociedad hay que decir siempre la verdad. Está correcto, pero viste que a veces confiamos demasiado en la pareja. Y no, él no va a ser así, primero nos vamos a enojar. Pero sí está correcto decir, sí es verdad. Claro, sí, estamos viendo que yo he visto ya. Ahora la pregunta del millón para mí era, ¿para qué cuerno yo me meto ahí? Porque hay un interés No seguro. te gusta ver la cara estúpida de otra nomás. Ven lo que digo, es probable que yo, bueno, quiera verte sufrir a vos, por ejemplo. Y te digo la verdad, yo no te mentí, es cierto lo que digo. Pero es probable que, ¿sabes qué? Voy a hacerle un poco sufrir a esa chica. O también al novio, al que está en infracción, ese va a conocer lo que es no sé qué cosa. O sea, soy como espadachín de la justicia, el paladín de la justicia, lento me convierto, ¿verdad? Es importante delimitar cosas y no meterse en cosas que no te interesan o no te incumben. O sea, por más que sea verdad, en realidad no es tu verdad. O sea, en este caso, no mía. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Es una verdad ajena y que resuelvan ellos. Ahora, no estoy diciendo de que si Tilner es mi hija o si es mi sobrina o si es... ¿Entiende la diferencia, verdad? Sí, sí, doctor. Sí, profe. Pero yo prácticamente no le conozco a ella. ¿Y para qué cuerno digo me voy a meter? Esa es la cuestión sin embargo, pero yo solamente dije la verdad. Y le veo ahí a Tilner llorando, al otro tipo despotricando y no sé qué historia. Pero yo qué hice de malo si yo dije la verdad. Pero ¿quién pico te invitó en esta fiesta? Es el asunto, ¿verdad? Bueno, Profe, sí, señor. entonces si no, si le ve a tu jefe médico con su novia, ¿no le va a contar a su esposa? Y por supuesto que no, porque resulta que yo particularmente probablemente no le conozca a la esposa. O sea, le conozca, pero así como
como probablemente a ustedes, ¿verdad? Que no me voy a meter en la vida de ustedes. O sea, ¿se entiende, verdad, lo que quiero decir? O sea, Y puede ahora, ser que las cosas Cada sepan. quien tiene que ser consciente de eso. claro, Él tiene que saber lo que hace. No hay que andar de metiche entonces. y eso también tiene sus limitaciones en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que la familia tiene que ser metiche. Yo creo, esa es mi opinión. Metiche en el sentido de cuidarse, no metiche en el sentido de meterse en todo, sino metiche en el sentido de cuidarse. Yo tengo que saber, por ejemplo, por dónde se va mi hijo o mi hija. ¿Se entiende, verdad? En ese sentido, pero no voy a chismosear, porque yo ya quería chismosear con mi, no, sino para cuidar. Si ocurre algo, saber por lo menos dónde ir a buscar, si, no sé, o sea, cosas propias de la familia. Pero metiche por, no sé, cosas que sin trascendencia, pues no tiene sentido. Lo único que va a traer consigo es el sufrimiento de la familia, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bien. La moral cristiana. Las virtudes consisten en controlar las pasiones. Esa es la moral cristiana. Es decir, que no existen pasiones que superen la fuerza del individuo. Eso dice el cristiano. Porque cuenta con la fuerza divina. Por eso puede controlar sus pasiones. La filosofía moderna comenzó a rehabilitarla, propuso la educación sentimental para usar las pasiones adecuadamente y controlarlas racionalmente. Está la filosofía moderna, que actualmente está distorsionado también, ¿no? Este concepto está bastante distorsionado. De acá surge la idea de que yo soy lo que siento. O sea, que yo siento que no sé qué cosa, y entonces eso es lo más importante. Y se aleja un poco de lo que es la realidad. Se convierte todo en ideología. Porque el sentimiento en sí, pues, es como una idea. Por otro lado, todos los sentimientos pueden cambiar. ¿Se entiende la que? Voy a explicar mejor para que... Si yo considero que el amor es un sentimiento, lo estoy poniendo al amor en el plano, en el mismo plano que, por ejemplo, siento frío, siento calor. Entonces voy a sentir amor de acuerdo a las circunstancias, si hace frío, si hace calor. ¿Comprenden la idea de lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, todo se convierte en ideas, ¿no? O sea, todas son ideas y son circunstanciales. Y eso no podría ser cierto. Porque en realidad todos los seres humanos somos reales, no somos ideas. Por lo tanto, un sentimiento hoy puede ser que ustedes, por ejemplo, bueno, seguro que algunos es cierto, ¿verdad? No me aguantan, pero mañana me quieren. Una cosa así. Porque cambia el sentimiento, ¿ya? Por eso que el tema del amor no se puede poner como sentimiento, porque no puede cambiar. Si es realmente amor, por ejemplo. Bueno. Descartes, por ejemplo, dice, necesaria, o sea, las emociones y las pasiones, necesaria para una vida gozosa, solo son rechazables sus excesos. Esta, por ejemplo, es un concepto bastante aceptado hoy en día en la sociedad. Kant, la única guía moral es una razón capaz de formular imperativos categóricos. Cuando la inclinación, el sentimiento y la pasión no están de acuerdo con nuestra guía racional, el mérito moral consiste en contrariar las pasiones. Este Kant es muy similar a lo que dice las virtudes, mejor dicho, la moral cristiana.
muy similar. Conste que Kant era ateo. Hume, los juicios morales son sentimientos de aprobación o desaprobación. Formuló el emotivismo moral. Los sentimientos son origen y fundamento de la moral. Bueno, esto es, toda vez que esté bien aplicado, podría ser cierto. Si vos sos un metiche ahí, te empezás a juzgar a todo el mundo, bueno, es otra realidad. Bien. Desde el punto de vista biológico, sí, te escucho. Tengo un dilema Sí, para adelante, compartir personal. adelante. Tengo un problemita con mi pareja y mi papá. Sí, Mi papá, no sé si es xenofobia lo que pasa, pero mi pareja no es paraguayo. sí. Y los dos no se llevan bien. Y hace unos días mi pareja me planteó algo que tipo, está bien aplicar ahora en la clase para ver qué opinan o qué opinas vos, doctor. Adelante. Me dijo, si un día nos discutimos tu papá y yo, me dijo, y él me mata a favor de quién vas a salir, o yo le mato a favor de quién vas a salir, me dijo. Y yo me quedé así muda. Pero a ese ¿de qué país es ese hombre? Es venezolano. Medio de maduro, lento ese. Su filosofía seguro sí. Pero Sí, tipo, para poder razonar y entender la situación me hizo esa pregunta. claro, entiendo yo, pero es muy extremista porque vos no podés salir a favor del que mata, no importa a quién le mata, ¿verdad? Eso yo le dije, una vez que es asesino, es asesino. Claro, o sea, en este caso eh, se busca la verdad nomás ya. O sea, en este caso particularmente, ¿qué tanto vamos a discutir si ya le mató? Ahora, la posición es así. Nadie puede imponer cosas, ya sea refiriéndome a este tema en particular. Si vos tenés capacidad para bancarte todo lo que... y bueno, a vos que te importa que digan tus padres. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y si, o él, no sé, porque en el fondo pues es así, ¿verdad? Vos estás estudiando y no sé qué está haciendo él, pero bueno, vamos a suponer entonces, si él se va a responsabilizar de lo que tus padres se están responsabilizando ahora, puede proponer este tipo de planteamiento. Pero si él no tiene dónde caerse muerto y vos no tenés dónde caerte muerto, ¿qué planteamiento vamos a hacer? Se aguanta lo que se pueda y esperamos la oportunidad para hacer lo que queremos. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, doctor. Esto funciona aquí y en Inglaterra así. Por eso que es muy importante ubicarse en el tiempo y el espacio y vivir la vida como tiene que ser. Porque si no, pues vivimos una especie de tortura todos los días. Torturas que no tienen sentido. Estoy yo de acuerdo que hay cosas que es inevitable que te torturan, eso es categórico. Pero hay torturas que no tienen sentido. Y en ese caso en particular, a ver, alguna razón tu papá tiene para no estar de acuerdo con él. Alguna razón. Y generalmente los padres no estamos de acuerdo con el joven que acompaña a nuestra hija porque no le vemos muy responsable, por ejemplo. Generalmente ese es el mayor drama. O, o uno siente que en cualquier momento le vaya a su hija a Venezuela, una cosa así, en donde hay mucho futuro, según la prensa, ¿verdad? Yo tampoco puedo decir que eso sea cierto,
pero la prensa dice eso. Entonces se siente preocupado. Lo único que yo sé es que los padres siempre tienen la razón al final. Y no es que ahora, puede ser que ahora aparentemente no tenga razón, pero dale el tiempo al tiempo y vas a ver que tienen razón. Profe, Sí, como modo de ayudarnos. Yo pasé por eso mismo y elegí lo equivocado. Y me acuerdo que mi papá siempre me decía, elegíle siempre a tu familia porque al final ellos van a estar otra vez, en las buenas y en las malas. Yo así elegí mismo. Así mismo. y toda mi familia se peleó conmigo por por, por eso mismo. Y después, cuando me tropecé, me reventé con la pared, ahí recién me di cuenta por qué no le queríamos. Y claro, es así. O sea, es una realidad. Si yo les cuento a ustedes mi experiencia, Así, no, profe. Después ya dije, ¿sabes qué? Contanos allá, profe. Viste así, modo avión, tipo, lo que Contame ya me llamó mi papá, ahí no, ya. claro, Chismecito. no, porque resulta que en nombre del amor uno se rebela contra los padres. Eso es cuando uno es joven, ¿verdad? Bien. Entonces eso mismo a mí me pasó. Estaba yo en el segundo curso de la facultad, me acuerdo bien. O sea que estaríamos allá por 1986 por ahí. Y bueno, me puse duro supuestamente a esta chica a la que yo le amo en el poli y la uña muñarse. Yo no tenía ni dónde caerme muerto porque era estudiante, ¿verdad? Como todos los estudiantes, habrá estudiantes que tienen plata, ¿verdad? Pues yo no tenía. Bueno, bueno, en realidad los estudiantes no pueden tener plata, sus padres pueden ser, ni ahí sí la de sus padres no más. Bien, entonces bueno, eh, se me puso así, bueno, o esto, esto, me embareté el hombre, ¿verdad? Pero después la realidad cambia, eso es el esquema, ¿verdad? No era lo que no era como uno proyectaba. Y resulta que esta chica se dio cuenta que yo era un pobre estudiante y no sé qué historia y bla. Y encontró un amigo, que es un amigo mío, eh, que sí trabajaba y toda esa historia. Ojo, oye, a botarse en bola, sin familia, sin novia. Vaya tú entonces. Bueno, a eso es lo que me refiero yo. O sea, esas decisiones cuestan un poco, ¿verdad? Pero la experiencia y lo que tienen los padres, en algunos casos capaz que se equivoquen, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, eh, a la larga tienen razón. Eso es lo que yo digo. Y Pero como, y después te ayudaron otra vez para continuar con la carrera. claro, después, ¿cómo voy a decir? Perdón. Eh, y por ahí El vamos a decir hijo que pródigo nunca, sí, ¿cómo es? sí, vuelve el perro arrepentido, una cosa así. ¿Y qué Así. vamos a hacer? Pero era un momento duro, ¿verdad? En su momento. ¿Verdad? Y lo que yo sé es que si una persona te quiere poner en contra de tu familia, esa persona realmente no te ama. Así de sencillo. Así, mi bro. ¿Verdad? No puede ser que una persona que dice que te ama esté en contra de tu familia. Si vos sos producto de esa familia. Esa es la realidad. Vos venís de esa familia. Esa es tu cultura familiar. Y el que dice que ese no está bien, no sé, a la larga te va a joder la vida. Así de sencillo. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Claro que como es una cuestión muy dinámica este tema de la vida, eh, puede ser que cambie algunas cosas, ¿verdad? Pero hasta hoy día, yo tengo 5 hijos, y hasta hoy día puedo decir que todo lo que yo veo, gracias a la experiencia que tuve en la vida, y veo así pequeñas cosas que veo en mis hijos y sus amigos y todo eso,
en un 90% las pego. Esa es la, gracias a la Profe, experiencia. Sí, pero ¿y si tu familia te hace mal? bien. Entonces habría que ver qué es lo que, dónde está el drama ahí, ¿verdad? O sea, de hecho que existen familias disfuncionales, ¿verdad? En donde tu libertad en sí está coartada. Es decir, que vos no tenés que ni pensar mucho porque ya está todo establecido lo que tenés que hacer. Y si vos no haces eso, estás muerto más o menos. Entonces, habría que ver, eh, porque lo peor que te puede pasar en la vida, lo peor, esto como persona de sociedad, es huir de tu familia para meterte en otro que es más desastre. Ese es lo peor que te puede pasar. Que generalmente ocurre eso. Uno supuestamente huye de una familia disfuncional y se va y se mete en otra familia totalmente disfuncional. Y al final, les cuento una experiencia que a mí me impactó de una compañera de trabajo el día del Hospital Nacional, que fue mi compañera de facultad y después fue mi compañera de trabajo. Muy bien. Ella tenía una sola hija y en ese entonces tenía 18 años y estaba estudiando la carrera de bioquímica, primer curso. Y vino y se enamoró la chica, su hija. Nosotros todos le decíamos que era nuestra sobrina, todo porque, bueno. Y bueno, se embarazó y toda esa historia, ¿verdad? Y el muchacho quería casarse, ella también, bla, bla, bla. ¿Y saben qué le dijo la mamá? Me acuerdo muy bien, por eso que me llamó muchísimo la atención. No, no te vas a casar, mi hija, te vas a ir a vivir con él, en donde él diga que te va a llevar. Yo te voy a ayudar, todo, vas a seguir tu carrera, todo, yo te voy a ayudar todo, pero vas a vivir con él hasta tener el bebé. Y aceptó la hija y se fue a vivir con él. ¿Qué pasaba? El muchacho vivía con sus 3 hermanos y su papá, que era un enfermo diabético. Era un enfermo mental, era un enfermo bien. Y ella era la única mujer en la casa. Se fue a vivir como empleada doméstica. Le cocinaba a los hermanos, a sus cuñados, al papá, le lavaba la ropa. A los 6 meses volvió a su casa, porque no soportó. Bien. Después todo normal, o sea, le puso las condiciones, cuáles son las condiciones para volver, todo espectacular. Ahora ya es bioquímica, a esta altura de la vida. A lo que voy nomás es que fue tan sabia de mi punto de vista esta señora, que no le permitió, entre comillas, a su hija y le facilitó experimentar lo que ella ya veía, porque no podía evitar, ¿verdad? Si podía evitar, pues los padres vamos a hacer lo imposible para que no sufra. Pero hay veces cuando uno ya se da cuenta que no va a poder evitar, entonces le dejaron más y le pone ciertas condiciones. Ahora es una persona de bien esta chica. O sea, una persona de bien en el sentido de que es profesional, es trabajadora, o sea, honesta. Y su hijo ya tiene como 15 años, un varón. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque para una mujer que es su hija única, que era Suresana, tomar esa determinación era bastante, yo supongo, para mí es imposible. Y ella tomó esa determinación y le ayudó a su hija a ser una persona libre ya, eso ya. Bastante bien y me pareció espectacular. Eso por ejemplo, es una
una vivencia muy interesante para mí, ¿verdad? Bien. ¿Hay alguna cosa más que quieran? ¿O se fueron todos ya? No, No, estamos profe. todavía. No, estamos Acá te todos. escuchamos, doctor. Ah, yo pensé que ya Y se tú te fueron todos. enteré y la chisme por lo visto. Estamos escuchando, profe. En realidad esto no es, Atendí. en realidad esto no era no es un chisme, sino es una experiencia en realidad. Y como les digo, este, es muy, para mí fue muy, eh, por decirlo así, muy instructivo, porque a mí me sirvió muchísimo como papá, por ejemplo, a tener algunas, porque ustedes saben, ¿verdad? Que uno no es que al ser papá ya sabe todas las cosas que tiene que hacer. O sea, en realidad uno es papá y no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Esa es la realidad de la milanesa. Y y me ayudó, o sea, a ver cosas diferentes que yo, según mi moralidad, no me permitía ver, por ejemplo, ¿verdad? Hay que entender de que, Profe, vos eras de esos que si salía de la casa sí o sí tenía que casarte más o menos para... y más o menos así era mi pensamiento, ¿verdad? O sea, que qué por lo que tanto vas a andar jodiendo las pelotas, una cosa así, ¿verdad? Pero Eh, mi papá siempre dice que primero hay que convivir y después pensar si uno se va a casar o no se va a casar. y mira, vos podés convivir todo lo que quieras, pero yo hace 31 años que estoy casado y hasta hoy día no le conozco bien a mi esposa. Todos los días me sorprende, por decirlo así, en el sentido de que en sus reacciones, o sea, vos puedes convivir todo lo que vos quieras. Siempre te van a sorprender. Profe, podés convivir estando en tu casa, o sea, cada quien en su casa, ¿verdad? Y al final, el ser humano siempre tiene algo nuevo. Sí. No, no, de hecho que esto es así, pero eh, fíjate nomás que cuando uno tiene la edad que ustedes tienen, parece lo que siempre vamos a vivir en esa edad, hasta que se te caen los pelos, eso, ¿verdad? Te das cuenta que los años van más rápido de lo que vos vas madurando. O sea que vos podés llegar a tener 50 años y con una mentalidad de 20 o 30 años. Así mismo. Y entonces, y tener responsabilidades que no pueden esperar. O sea, vos todavía estás teniendo algunas cuestiones de 30 años y ya tenés hijos que tienen 30 años, por ejemplo. O sea, entonces, esas son cosas que no se puede esperar. Claro, tipo, o sea, etapas no quemadas tu vida que después de adulto te das cuenta que Exactamente. tenés que quemar. Así Sí, mismo. Y los hijos son los que te obligan a, a, a crecer. a crecer. Exacto. Los hijos son los que te obligan a crecer realmente. Porque yo tengo compañeros de colegio que son solteros, que tienen mi misma edad. Y cuando hablo con ellos es como si fuera que estamos en el colegio. O sea, según ellos prácticamente estamos en el colegio todavía. Pero ya tenemos más de 50 años. O sea, ya no podemos estar en el colegio. O sea, son cosas que Profe, ocurren, yo ¿verdad? por ejemplo me río ahora de mi hermana, por ejemplo, ¿verdad? O Mm, sea, así, ya que no vive más en mi casa, ¿verdad? Así, puedo contar. claro. Pues mi hermana yo le conozco súper bien y no es la mujer que ahora que tiene una hija, ¿verdad? Mm, Y chistoso de verlo y me río, ¿verdad? Porque tuvo que crecer así, ser ordenado, y antes no era nada, fue el estilo, ¿verdad? claro. Y era aprender a cocinar y eso, onda de Las siendo ella, cosas era de la muy vida ordenado. claro,
Y yo siempre le hinchaba y le decía, no, no te hace menos empoderada a cocinar y eso, ¿verdad? O sea, en mi casa a rajatabla todos teníamos que aprender a cocinar, porque mi mamá era así, cada quien, tipo así, cada quien cocina fin de semana. Entonces, obligatorio era. Y peor cuando te iba a la campaña en la casa de mi abuela. Y sí, fíjense que esta sociedad que nosotros vivimos es, por decirlo así, siempre es ambivalente. ¿En qué sentido? Y en mi caso en particular, yo vengo del interior, yo luego. ¿verdad? Y luego, por ejemplo, mis hijos ya pueden decir de que mi abuela que vive en el interior. ¿verdad? O sea que en ese sentido ambivalente. O sea que nadie es completamente de la capital ni nadie es completamente del interior, en ese sentido. ¿Y eso qué implica? Que tenemos culturas mezcladas, porque la cultura del interior es totalmente diferente a la cultura de la ciudad. Entonces tenemos culturas mezcladas, todavía. Ahora, cuando sea un poco más adelante, seguramente nuestra sociedad va a ser más o menos, o sos de la capital o sos del interior, una cosa así. Pero mientras tanto, estamos todavía acá. Así es la realidad. Entonces, la cultura del interior es que todo es muy radical. Tan radical, por ejemplo, que si a tu hermana le raptan con fines así tipo para no casarse, prácticamente debo tener la cultura de que debo tener que perseguirle y matarle a esa persona. ¿verdad? Esas son culturas del interior. Acá eso ya no se piensa acá en la capital eso. Sí, así mismo. ¿eh? O Pero sea, hay ciertos pueblitos dentro del interior que todavía es eso de que si la chica pasa los 22, 23 y está soltera, ya es soltero, no va toda su vida. Ahí todavía. sí, Yo así es. tenía una amiga que creo que era de Carmen del Paraná, no me acuerdo bien. Y su mamá era así, tipo, me hinchaba a mí, me decía, vos no le presentás a los otros amigos, no sé qué. Y estoy, señora, su hija, es medio así de esa onda, ¿no? No, El problema, ¿no? cuando a mí me dicen, vos no tenés algún amigo que me pueda presentar, y la verdad que tengo el amigo, pero ni yo me animo a presentarte, digo, es un desastre. Bien, redondeando un poco esto, ¿y esto qué tiene que ver con los médicos? ¿verdad? Esto es lo que tiene que ver con los médicos en realidad. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona de quien estamos hablando es tu paciente. ¿Entienden cómo funciona eso? O sea que esa cultura que tiene, con esa cultura va a venir junto a vos a consultar o a estar en la sala de donde sea. Por eso es que es importante tener un panorama de lo que es el esquema. Bien, si no hay nada más que decir, voy a llamar la lista, ¿sí? Achucarro Narváez, Presente, profe. Acosta Villalba, Presente, profe. Alfonso,